Hoy vamos a hablar de incorporar personas con neurodiversidad a equipos creativos. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos, según el lugar del mundo en que nos escuches o el país en el que nos escuches. Hoy nos desplazamos virtualmente a Barcelona para hablar con el responsable, bueno, uno de los responsables de una empresa de publicidad, una empresa que se dedica a la creatividad y que se diferencia del resto, incluso ha sido reconocida por ello a nivel internacional, porque incorpora gente con neurodiversidad. No hay un equipo de personas de los que diríamos neurotípicos, sino que es un equipo diverso. Pero para ello prefiero que lo explique él, que seguramente lo hará mucho mejor que yo, y para eso le hemos invitado. Buenos días, José María. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Encantado de explicaros todo lo que necesitéis y trabajar sobre el mundo de la diversidad. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos grabando esto en un lunes de plena actividad de inicio de semana, así que agradecemos mucho que te prestes a esta entrevista. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿qué es la Casa de Carlota? La Casa Carlota es una empresa, es una agencia de publicidad muy especial, muy focalizada, porque trabajamos ayudando a las marcas en todos los temas de la introducción de la sostenibilidad dentro de su modelo de negocio. Hacemos campañas de publicidad, de comunicación, proyectos transformadores, todo lo que puede ayudar a una compañía en temas de responsabilidad social, de activismo y de implicación en todos los temas que en estos momentos preocupa a una empresa en temas de medio ambiente y cambio social. Entonces, dentro de la Casa de Carlota, dentro de este trabajo, ahí está el departamento evidentemente creativo, es decir, la parte final siempre es la parte creativa, y quizá es una de las características que nos hacen más diferenciales. Lo primero es una consultora, lo que he explicado es una consultora muy especializada en temas de sostenibilidad, pero quizá nuestro impacto social, nuestro producto que nos diferencia muchísimo es el apartado creativo. Es el apartado creativo, normalmente, y lo explico para los que no tenéis demasiada formación en este tema, los creativos nos nutrimos de equipos muy diversos, es decir, la creatividad es cuando nace la idea, cuando nacen los productos y las campañas de publicidad o las iniciativas o los pósters, los logotipos, todo este tema más artístico, ¿no? Entonces, los departamentos creativos normalmente siempre buscamos la neurodiversidad en el aspecto de encontrar personas que piensan diferente. Entonces, siempre están nutridos los departamentos creativos de personas de países diferentes. Es decir, no piensa igual un argentino, un creativo argentino, como un creativo español o un creativo asiático. Es decir, tener esa mezcla de talentos tan diversos o por ejemplo, un creativo más mayor con un creativo mucho más joven que trabaja mucho en el mundo digital, ¿no? Esos cerebros diferentes trabajando juntos es lo que da una creatividad más o menos brillante, y cuanto más punchlines, cuanto más factores diferenciales, mucho mejor, ¿no? Pero en Casa Carlota, hace como unos 10 años, pensamos de que ¿por qué no incluir esa neurodiversidad y llevarla al límite e incluir dentro de nuestro equipo a personas que han nacido con síndrome de Down y con autismo? ¿Por qué? Pues porque realmente ellos piensan diferente porque han nacido diferentes, así de fácil. Es decir, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de discurrir o incluso su manera de trabajar no tiene nada que ver con la que pueda tener yo, que no tengo síndrome de Down o no he nacido con el espectro autista, ¿no? Entonces, pues hicimos esta prueba hace unos años, hace 10 años ya os digo. Empezamos a seleccionar personas
dentro de estos colectivos que tuvieran talento, es decir, no buscábamos ser buenas personas y voluntariado y ayudar a personas a encontrar trabajo que tuvieran síndrome de Down, sino al revés. Lo que buscábamos era talento dentro del mundo del autismo y del mundo del síndrome de Down que pudiera aplicarse a un estudio creativo. Esto, pues bueno, nos costó bastante porque no es fácil porque tenemos muchos prejuicios y porque no se había hecho antes, y poco a poco fuimos descubriendo talento y sobre todo fórmulas de trabajo, procedimientos de trabajo. Y eso es el estudio de la Casa Carlota y es la parte quizá más diferencial. Lo hemos conseguido en en el equipo creativo, y os diría que el 33% lo forman personas que están diagnosticadas con autismo y personas que han nacido con síndrome de Down. ¿Y cuál Ese es un fue, poco el secreto. Dime. cuál fue el determinante de incorporar a gente con neurodiversidad? ¿Fue algo en especial o simplemente en la idea de innovar en los procesos creativos? Sí, básicamente es esta segunda. Buscábamos innovación y buscamos de alguna forma, yo te diría que es dual. Por una parte, sí que es verdad que fue una especie de experimento. Queríamos saber qué pasaría si incorporáramos estos colectivos dentro de nuestro equipo, porque por sentido común, ahora que ya lo vemos a todo pasado y después de 10 años, por sentido común dices, hombre, son personas absolutamente válidas porque tienen unas capacidades que nosotros no tenemos. Las suyas son diferentes a las nuestras como neurotípicos me refiero, ¿no? Entonces, partida del sentido común de la investigación y sobre todo de buscar un proyecto innovador. Y por otra parte, también te he de decir que hay una parte también de responsabilidad social. Creo que como empresario, como cuando fundamos Casa de Carlota, creo que estábamos obligados a innovar en el aspecto de cómo mi compañía podría tener un propósito, cómo mi compañía podría tener una iniciativa que pudiera cambiar un poco las cosas. ¿Vale? Y yo creo que en ese aspecto, esa dualidad que digo, por una parte está el impacto social que genera la Casa de Carlota y por otra la innovación revolucionaria, entre comillas, del estudio de diseño. ¿Y estas personas forman parte de la empresa o son colaboradores que se tienen en cuenta para determinados proyectos? No, están contratados, tienen su contrato ordinario, el que nos marca la ley. Tenemos que ceñirnos a un tipo de contratación para respetar un poco lo que marca la ley. Es diferente contratar a una persona con síndrome de Down en España que en Latinoamérica o en Estados Unidos, con lo cual, al menos los que están aquí en Barcelona tienen su contrato, tienen su nómina, perciben sus emolumentos en función de las horas de trabajo que tienen. ¿Y, Después, perdónate, dime, y pregunta. y cómo es un día? Porque trato lamentablemente esto es un vídeo y no, perdón, esto es un podcast y no podemos incorporar vídeos porque preparando la entrevista he visto unos vídeos fantásticos de cómo trabajáis, pero si me lo pudieras contar con palabras, ¿cómo es un día a día? ¿Cómo es un día de trabajo con estos equipos tan diversos a la hora de plantear el desarrollo de una nueva idea o de un nuevo proyecto? Bueno, de hecho, no hay ningún misterio. Es como, yo a veces siempre cuando hago una conferencia y explicamos casos, es como si trabajara con nosotros, mira, nosotros somos españoles, hablamos, bueno, el que más sabe habla algún idioma, pero si tuviéramos un finlandés que solo habla finlandés, tendríamos que adaptarnos a su lenguaje, ¿no? A ver cómo podemos interactuar con él. Pues con personas con síndrome de Down y con autismo, simplemente es adaptarse a su manera de ser, a su manera de vivir y a su manera de trabajar. Los Downs quizás son más lentos en la forma de trabajar y de entender las cosas. Los autistas, pues bueno, tienen una capacidad y un cerebro que en algunos casos es privilegiado. Es decir, hay un ejemplo que pongo que la pena es que no podamos verlo visualmente, ¿no? Pero hay un ejemplo como, por ejemplo, que es el diseño que hicimos para una botella de cava. Claro, si yo le encargo el diseño diseño de una botella, o sea, la etiqueta para entendernos,
de una botella de cava a un estudiante o a una profesional del mundo del diseño, su manera de trabajar es la habitual, es la de según, muchas referencias, muchos estudios, mucha profesionalidad, y según el talento de esta persona, pues tendremos una creatividad mejor o peor, pero depende del talento y de las habilidades o la experiencia de esta persona. Si con él trabaja una persona que tiene síndrome de Down, pues a lo mejor su manera de, por ejemplo, los Downs no utilizan el ordenador, no saben lo que es una tipografía, no saben lo que es creatividad, es una mente absolutamente limpia, no ha pasado, no tiene una formación académica, con lo cual es como tener, yo no diría un niño, pero es como tener un adulto sin formación en mi trabajo, pero, por ejemplo, saben hacer unas tipografías, unas letras manuales, que yo soy incapaz de hacerlo. Y las hacen con un estilo especial, al menos los que tenemos. Insisto que no todos son iguales, sino que depende de sus capacidades, ¿no? Las hacen de una manera que yo no sé hacer. Y yo no sé hacer porque estoy normalizado. Tengo unos estándares y unos estudios que me dicen que en una tipografía, en un texto, tiene que haber, empieza con una mayúscula y luego unas minúsculas. Ellos esto no lo saben, ¿no? Nadie se lo ha explicado. Entonces, a lo mejor pueden escribir 3 letras con mayúscula, 3 letras con minúscula, y esa combinación tan diferente, tan irreverente, tan inesperada, pues para mí me aporta unas dosis de talento y de creatividad que no tenemos en el equipo, con lo cual me aporta unas ideas muy diferentes. Un autista quizá, al menos los que tenemos aquí con nosotros, por ejemplo, repetiría muchísimo. Tenemos una persona que para esta etiqueta en concreto que hicimos repetía continuamente las 3 letras del nombre del logotipo. Entonces, esa repetición de muchas letras, cuando la ves dices, wow, ¿qué ha hecho este tipo? Es inesperado, ¿no? Entonces, claro, el resto del equipo que es más profesional o más formado dice, oye, lo que han traído aquí, vamos a trabajarlo en el equipo, vamos a pasarlo a digital, vamos a moverlo y a ver dónde desemboca. Pero ese punto inicial de una aportación de una visión autista o de una visión con síndrome de Down, claro, es un punto de partida que normalmente no tienes en el estudio. Ahora bien, como os comentaba, lo difícil es ese ritual de trabajo, no es tan fácil como coger personas y empezar a trabajar con ellos, ¿no? Al revés, hay un organigrama y hay una disciplina que, bueno, nos ha costado tiempo entender, pero ahora ya es bastante automático, ¿no? Si me autorizas, voy a poner en las notas del programa el enlace para que se vea el proceso, porque realmente a mí me ha iluminado mucho de ver cómo empieza el proceso de la etiqueta y cómo termina, ¿no? Porque creo que dice mucho de cómo trabajáis. Vosotros sois una agencia que ya tiene un cierto tamaño, tenéis oficinas en Madrid, en Barcelona, incluso en Latinoamérica. ¿Estos equipos diversos están en todas las oficinas o solamente en la oficina de Barcelona? No, están, de hecho, las oficinas que tenemos en Colombia, en Medellín concretamente, en Perú y en Brasil, son réplicas, el formato, la fórmula de trabajo es exactamente la misma, ¿no? Es decir, normalmente son equipos que el director, el fundador, ha estado un tiempo trabajando con nosotros aquí en Barcelona, se ha formado, ha entendido cuál es el proceso de trabajo y lo replica en otro país. En el fondo es sencillo, es sencillo de replicar. Lo que es difícil es entenderlo bien desde el primer día, ¿no? Necesitas una formación para entender cuál es el estilo y también cuál es la propuesta final que hacemos en casa de Carlota. No es fácil, es decir, intentamos huir porque a lo mejor caeríamos mucho en la tentación, por ejemplo, las ilustraciones, el tipo de trabajo de una persona con síndrome de Down es muy infantil según cómo lo veas. Entonces, hay que averiguar la dosis suficiente como para que ese trabajo no sea de una escuela de niños, para entendernos, porque no son niños, ¿no? O sea, hay que saber cuánta dosis de mezcla de talentos
le colocas según lo que un cliente necesita. Nosotros estamos trabajando para clientes como Nike, como Nestlé, como Coca-Cola, es decir, marcas importantes que lo que no queremos es que esto parezca un taller de, entre comillas, de personas con discapacidad, porque no lo es, al revés, es un equipo con personas con capacidades diversas, diferentes, como es el mundo. Nadie es igual a nadie. Y desde el punto de vista de la empresa, porque ese también es otra de las intenciones de este podcast, es dar información desde el punto de vista empresarial. eh, ¿Vuestras campañas son apreciadas? Has dicho que trabajas para Coca-Cola, para Nike, porque tenéis esa cuota de diferenciación, o ellos buscan a la Casa de Carlota porque la Casa de Carlota tiene una responsabilidad social corporativa más avanzada que el resto de las agencias. Bueno, yo te diría que las dos, pero las dos. Estamos certificados como empresa B Corp. B Corp es un sello internacional que de alguna forma distingue las empresas que tienen una actividad que buscan un impacto social con nuestro trabajo, ¿no? Pero esto, si solo tuviéramos esta característica, yo creo que no seríamos competitivos en el mercado. Entonces, las empresas que nos contratan, y eso es lo que buscamos, realmente queremos, es que nos contraten porque el trabajo final, el encargo, el entregable que les damos, les ayuda a vender más y a tener mejor reputación o dentro de, si es elementos para un supermercado, trabajamos para los supermercados ecológicos Veritas, por ejemplo, pues que ese diseño que ha salido de Casa Carlota, vista en un lineal de un supermercado, sea mucho más atractivo que otro producto. Es decir, a la gente, en el fondo, a los consumidores, no preguntan cuando compran un objeto, ya sea un producto de unos cereales para el desayuno, un coche o una prenda de ropa, no preguntan quién lo ha hecho y qué característica tiene y quién es el creativo, ¿no? Preguntan si les gusta o no les gusta. Si es atractivo y les llama la atención o no. Entonces, yo espero y deseo, y es por lo que luchamos, porque las marcas, lo que les gusta de lo que hace la Casa Carlota es precisamente ese entregable, ¿no? Que después tengamos un storytelling detrás, que se puede contar de qué equipo hay detrás y que tenemos un impacto social precisamente por trabajar con la neurodiversidad, pues también está bien. Pero yo creo que es un valor añadido que yo creo que debería estar en un segundo plano, porque eso significa que hemos conseguido normalizar esa neurodiversidad. Insisto, José, para mí la neurodiversidad es en todos los aspectos. Aquí trabajan personas mayores de 65 años, porque a mí no me interesa la edad que tengan, me interesan qué me puede aportar, qué talento tiene. Ese mensaje me gustaría que se difunda mucho porque una de las razones por las cuales también hacemos hincapié en esta serie de entrevistas es que el talento senior sigue siendo un talento que tiene mucho que aportar a la sociedad. Muchas veces en reestructuraciones de empresas se empieza por el de más edad y no por el que menos produce. Es un error, ¿no? Y a ti como un profesional con muchos años de experiencia, ¿qué te aporta trabajar con un equipo tan diverso? Bueno, al llamarme tantos años de experiencia, me has colocado ya en el territorio de los seniors. No, 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 no. Sí, es verdad. Tú Oye, has empezado muy joven y además tienes no, una no, dilatada trayectoria. no, pero es verdad, no lo disimules, no le llames dilatada experiencia porque sigue siendo senior. Es verdad. No, precisamente lo que me aporta es esto. Es decir, vas creciendo y te vas nutriendo de aportaciones que yo de por sí solo no puedo tener. Es decir, es como, no sé, en los departamentos creativos y tal como estamos ahora, a mí me encanta trabajar con gente muy joven, porque los jóvenes han nacido ya con un ordenador debajo del brazo, con un teléfono y con elementos digitales. Entonces, ¿para qué tengo que yo formarme en este territorio que me va a costar un montón si hay gente que lo hace mejor que yo? Pues para esto. Es decir, ¿por qué tenemos
seniors, porque hay seniors que te aportan un talento que yo no tengo y que saben cosas que yo no sé hacer o que no me apetece hacer o que no quiero aprender porque ya los tengo. Entonces yo creo que esa es esa diversidad, esa neurodiversidad, si además de la edad o del origen del país en el que hemos nacido, pues también lo aplico a cerebros diferentes, me funciona perfectamente, ¿no? Entonces, para mí, poder trabajar, a ver, a mí si hace 20 años me dicen que yo estaría creando unas etiquetas para Nike, un logotipo para Nike, con una persona con síndrome de Down al lado, pues no me lo hubiera creído. De hecho, vaya locura, me estás tomando el pelo. Pero no, es verdad, hay un logotipo de Nike en el mundo que parte del equipo que ha estado implicado y precisamente por estar implicado es diferente precisamente por esto, porque está pensado desde un cerebro no normalizado, no estandarizado, ¿me explico? Y esa es la neurodiversidad y a mí me aporta muchísimas cosas. Pero también es verdad, y si quieres, hay una parte que para mí es importante, ¿no? Que es el aspecto cualitativo, es decir, la parte más social. Estas empresas, este sector, esta industria en la que estoy metido es muy competitiva, ¿no? Y esa competitividad lo que hace es como una selección natural de la especie. Es decir, cuanto más innovador eres, más vendes y más te aprecian, ¿no? Y hay una parte, y te vuelves poco ser humano. Es decir, en cambio, lo que hemos aprendido en Casa Carlota en estos 10 años es primero aceptar la diversidad, venga de donde venga, tenga la edad que tenga y tenga el cerebro que tenga. Porque debemos de aceptar, porque todos somos diferentes y esa es la gran ventaja que aporta la universidad. Y por otra parte, lo que he aprendido sobre todo con los Downs, con el colectivo más síndrome de Down, es la humildad. Es decir, los creativos y los que sois de este sector lo sabréis, tenemos un ego terrible y es un sector muy endogámico, que tenemos festivales de publicidad, nos damos premios, salimos en las noticias, somos, y según en qué países, muy famosos. Y en el fondo solo hacemos anuncios, no hacemos nada más, o diseñamos logotipos. Para mí tiene mucho más valor un médico, un profesor o un asistente social que no un creativo. Y ellos, las personas con síndrome de Down, están encantados porque vienen a trabajar, porque tienen un trabajo por el que les pagan y un trabajo por el que aprecian su trabajo y son parte importante de ese trabajo, ¿no? Y para mí, ese es cuando tú me preguntabas qué me aporta esto. O sea, me aporta el bajarme de las nubes, bajar de estos metros de elevación que tenemos los creativos y ir a la cruda realidad, decir, oye, un tío sin estudios. Cuando digo tío me refiero en general, no quiero discriminar a mujeres, sino voy a genérico. Como decía, es una persona que no tiene estudios, que ni siquiera maneja el ordenador, que no se ha pasado como yo formándome en agencias de publicidad. De golpe está diseñando un logotipo para la marca Nike. Claro, para mí es como inaudito, ¿no? Es como, oye, pues sí, el mundo va por aquí y esto es lo que está pasando, ¿no? Tú te has anticipado un poco a la siguiente pregunta, es ellos cómo asimilan el hecho de trabajar en la casa de Carlota. ¿Tienen pleno conocimiento? Sé que son personas muy responsables, sobre todo las personas con autismo se toman el trabajo muy en serio, pero, y en esto reconozco mi desconocimiento, una persona con síndrome de Down es plenamente consciente de que es capaz de hacer, por ejemplo, lo que has dicho, un logo para Nike. Um, Insisto en la neurodiversidad. La neurodiversidad significa personas que piensan diferente, ¿no? Con lo cual, seguramente los autistas que tenemos trabajando con nosotros, la mayoría son Aspergers, saben perfectamente lo que hacen y por qué lo hacen y cuál es su habilidad, ¿vale? Y por la que los hemos contratado. En cambio, más el colectivo, más síndrome de Down,
no son tan conscientes. Es decir, seguramente porque, bueno, por su manera de trabajar y de ver las cosas, ¿no? Son personas que su nivel cognitivo es quizá más menor que el resto de los compañeros. Los autistas no, hay autistas que tienen un cerebro privilegiado, ¿no? Para ciertas cosas. Pero los Downs, bueno, quizás su crecimiento intelectual es menor, pero en cambio esa inocencia inicial que tienen los niños sigue estando presente en cada una de sus acciones y por eso los contratamos. Entonces, yo no quisiera decir que piensan como niños, pero en cierto aspecto sí. Es decir, esa felicidad que a Es los Downs... es que eso no es malo. Ojalá No, no, nosotros no, no. conserváramos ya con Claro. los que peinamos canas o tenemos canas en la barba como tú y yo, conserváramos ese espíritu de niño, ¿no? Claro, y además si te fijas, y es una cosa que explico siempre, ¿no? Es curioso, nuestra teoría es que todos nacemos creativos, todos tenemos talento al principio de nuestras vidas, ¿no? Y quizá los estudios, la sociedad, nuestros padres, los profesores, nos van cortando esa puntita de creatividad, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, pues sabemos las cosas que se pueden y no se pueden decir, las cosas que se pueden o no dibujar. Lo que hemos experimentado es que los que tienen síndrome de Down, esas puntitas nunca se les cortan, siempre están presentes en su día a día y su vida, ¿no? Es por eso que son tan extrovertidos, es por eso que son quizá más felices que nosotros, aunque, cuidado, si tienen que llorar, lloran, si tienen que enfadarse, se enfadan, es decir, no son seres de otro planeta. Pero sí que es verdad que sus emociones están mucho más a flor de piel, las esconden menos que los neurotípicos, ¿no? Y eso es súper bonito porque yo entiendo que ellos cuando vienen a trabajar son felices porque están rodeados de personas que aprecian su trabajo y que no vienen a hacer un taller ocupacional rutinario que no les gusta, sino al revés les gusta. ¿Sabes? Yo a veces veo que es una gran labor, evidentemente, ¿no? Pero veo chicos y chicas con síndrome de Down que están haciendo trabajos como tremendamente aburridos, monótonos, y que nadie les ha preguntado si eso que hacen son felices en ese trabajo, ¿no? O lo hacen simplemente para ocupar espacio y tiempo, ¿no? Cuando vas a alguna empresa de estas multinacionales y ves un síndrome de Down en la recepción o repartiendo cartas, pues claro, lo primero que piensas es, ¿alguien se ha preocupado si esta persona tiene más talento como simplemente levantar y coger un teléfono? ¿O lo tenemos aquí porque hace gracia y esto despierta simpatía? Cuidado, yo jamás contrataría a alguien. Prefiero tener un ficus hermoso, una planta maravillosa en la entrada, que no tener un síndrome de Down. Es cruel lo que dices, pero es absolutamente cierto, que muchas Claro. veces por cubrir una cuota de responsabilidad social se hacen cosas que no van realmente comprometidas con el propósito de la empresa, ¿no? Claro. Antes de terminar y de quedarnos sin tiempo, me gustaría hacerte dos últimas preguntas. Una es a nivel más personal. Has hecho un libro que se llama Dirige tu empresa como un síndrome de Down y me ha llamado mucho la atención el título. Si nos quieres contar por qué se lo has puesto y sin develar sin hacer spoiler del libro, pero hacia quién va dirigido. Bueno, es un libro que habla básicamente de lo que hemos vivido, o sea, como lo que hemos aprendido trabajando con personas con síndrome de Down al lado, ¿no? De los aprendizajes, ¿no? Y además es un libro que no es una novela, sino que son pequeños capítulos que explican cosas concretas, ¿no? Ese título es porque yo siempre pienso que igual que mi empresa, mi equipo creativo ha cambiado el día que contratamos a personas con síndrome de Down, ha cambiado tanto, tanto creativamente como socialmente y emocionalmente, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si en una empresa, qué pasaría si un empresario empezara a cambiar su manera de ver su negocio? Es decir, ¿qué pasaría si se volviera más neurodiverso, si su equipo
tuviera mucha más diversidad, ¿qué ganaría? ¿No? Y esto es muy fácil de entender. En los consejos de administración hay pocas mujeres. Todavía el que manda siempre es un hombre. Estamos en un patriarcado bestial. Bueno, ese talento femenino cada día está aportando muchísimo más a las empresas y evidentemente ya hay empresas dirigidas por mujeres que ni son mejores o peores, pero bueno, son neurodiversas. ¿Qué pasa si en una empresa se contrata gente mucho más joven, con talento muy fresco y muy revolucionario? Pues seguramente esa aportación sería interesante. O lo que decíamos de los seniors, ¿no? ¿Qué pasa si en una empresa hay un consejo de dirección con personas muy mayores que aportan un talento que normalmente no estaría? Estas startups ahora que hay gente muy joven y que, bueno, que buscan, bueno, que están generando proyectos y negocios innovadores, terriblemente innovadores, les falta la mayoría de veces una seniority que no conseguirán a menos que incorpore gente mayor. Pues bueno, este libro va de esto, precisamente de, bueno, de los aprendizajes que hemos tenido. Es un libro, la verdad es que es muy divertido de leer porque explicamos anécdotas que han pasado en Casa Carlota. Hay una muy típica que explicamos siempre, que es el tema de los prejuicios, ¿no? Todos tenemos prejuicios y es lógico, ¿eh? Nosotros cuando montamos Casa Carlota, pues yo pensaba que a los Downs había que hablarles despacito, en voz baja, como si tuviéramos un niño pequeño delante. ¿Qué va? Son adultos, no hace falta. Es que se ríen de nosotros. Hemos descubierto que se ríen de nosotros. Y hay una anécdota de cuando contratamos a un chico que se llama Kim, pues nos hicieron una entrevista en un periódico local, ¿no? Y la periodista le preguntó, dice, Kim, dice, ahora, ¿cómo te sientes ahora que a pesar de tu síndrome de Down tienes un trabajo en un estudio de diseño? Claro, la pregunta no tenía mala intención, estoy convencido. Pero claro, a pesar de que eres síndrome de Down, es muy, ahora que lo veo a todo lo pasado, es como muy duro, ¿no? Pero Kim, que tiene 30 y pocos años, le miró la cara a la periodista y le dijo, dice, oye, perdona, dice, yo no soy síndrome de Down, ya lo he dejado. Claro, es muy bestia. Lo que le estaba diciendo es, no te creas que porque soy síndrome de Down me puedes considerar un Claro, discapacitado. Al revés, es estos tíos que, me han contratado porque me han dicho que hago cosas que les interesan. Con lo es cual no me que metas en un saco de personas no capaces. Al revés, me nos han contratado falta, nos, claro. nos falta mucha educación. Este podcast nace en ese sentido. Nos falta dar a conocer casos reales y sacarnos muchas vendas y muchos prejuicios, porque aunque España con respecto a otros países latinos creo que está bastante avanzada, estamos por detrás de la media de Centro Europa, ¿no? Y Pero, José, yo creo que es evolución de la vida en general, ¿sabes? En Estados Unidos ha tardado cientos de años en tener un presidente negro, ¿sabes? ¿Por qué? Pues tarde o temprano tendrá un presidente femenino, una mujer. Bueno, son los prejuicios, ya se superarán. Y yo creo que en las empresas, yo también lo explico mucho a los estudiantes de publicidad, ¿no? En la época de Mad Men, de esta serie de televisión, pues las mujeres no tenían acceso al mundo de la creatividad. Es que no tenían acceso y estamos hablando de hace 50 años, no más. es una serie que vale la pena ver Sí, porque pone en evidencia cómo ha habido un cambio tan bestial en relativamente poco tiempo, ¿no? claro. Entonces, yo creo que en mi industria, yo sería muy tonto si me viene una persona con talento y que me aporta cosas que yo necesito y la juzgara precisamente porque tiene síndrome de Down, porque es una mujer o porque es japonesa. Es que me parece ridículo. Al revés, yo quiero talento, venga de donde venga. Y eso es lo que creo que ese es el mensaje importante que hemos de tener, ¿no? Sí. Y creo que va en la línea de lo que definís vosotros también, que es el activismo creativo, que no tenemos que limitarnos, ¿no? Si nos puedes explicar un poco más el concepto. Sí, bueno, como te decía, mi empresa, más allá de la parte creativa, lo que hacemos es trabajar
ayudando a las empresas en su responsabilidad social. Es decir, ¿qué puede hacer una empresa para eliminar su impacto negativo en el planeta? Es decir, cómo una empresa tiene que combatir o tiene que trabajar el por qué está en este planeta y cuáles son los efectos nocivos o dañinos para el medio ambiente y la sociedad y cómo puede contrarrestarlos. Ese para mí es la responsabilidad social. Esa es la responsabilidad social. Pero hay un paso más de la responsabilidad social, es cómo una empresa puede hacer cambios transformadores más allá del producto o del servicio que da esa empresa. Es decir, cómo una empresa que fabrica yogurts o helados puede comprometerse o puede contribuir a luchar contra las desigualdades sociales o medioambientales. Es decir, y eso creo que es un trabajo que han de hacer las compañías y las empresas, igual que los gobiernos, ¿no? Cómo es que Ben & Jerry, que es una marca de helados, pues trabaja para luchar contra los países que están en contra de los matrimonios entre gays y lesbianas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, ellos están comprometidos y luchan contra esta causa. O Patagonia, que lucha por Estados Unidos, pone demandas al gobierno porque no está trabajando de una forma justa con los derechos de las personas. O el mismo Nike, pues que fue mundialmente criticado porque daba trabajo a niños en el tercer mundo, estamos hablando de hace casi 40 años, pero ahora es una de las industrias y marcas más innovadoras a nivel de trabajar por el medio ambiente y el impacto climático. Que dices, oye, ellos fabrican zapatillas y ropa, no tendrían que hacer esto. Pues sí, lo hacen. Lo están haciendo y trabajan también para los derechos de la mujer, el tema de inclusión social. Pues para mí ese es el activismo que toda compañía tendría que tener, ¿no? Y bueno, y en Casa Carlota nuestro activismo es precisamente el estudio del diseño, es decir, cómo el trabajo y cómo la creatividad puede cambiar, ayudar a personas que normalmente no estarían dentro de este sector. Fantástico, creo que ha sido el colofón perfecto para la entrevista. Antes de cerrar, dile a la gente que nos escucha y que quiera conoceros un poquito más o ponerse en contacto contigo, cómo lo pueden hacer, cuáles son vuestras coordenadas digitales. Que si entran en nuestra página web, que es lo más fácil, que es lacasacarlota.com, ahí tendrán más o menos toda la información de lo que hacemos, incluso links a diferentes países donde tenemos casas de Carlota, y verán un poco estos ejemplos que hablábamos o cases de nuestro trabajo. Ahí está todo y está mi teléfono también o mi contacto por si quieren ponerse en contacto conmigo. Estaré encantado. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que nos hayas contado cómo trabajáis. Os felicitamos porque creo que sois un ejemplo a seguir en una industria donde no se trabaja con gente con neurodiversidad de forma frecuente. Y os ofrecemos este espacio que pretendemos que tenga una continuidad en el tiempo para que si en el futuro queréis dar a conocer un nuevo servicio o una innovación que habéis incorporado a vuestra forma de trabajo o a vuestro equipo, que nos la contéis. Así que muchísimas gracias y si te parece bien nos volvemos a encontrar en otro episodio. Muy bien, gracias González y oye, enhorabuena a vosotros por ser altavoz de estas cosas, que también es importante y eso también es activismo. Sí, creo que hay que ser consciente de que hay que dar a conocer los casos de éxito, ¿no? Muchísimas gracias y por tu tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Muy bien, gracias a todos. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de En Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.